La historia de Marco García es una historia muy triste. Joven con ojos japonesios, risueño, fuerte atleta, y yo le gritaba: corre Marco, corre, corre Marco, corre, así como la película de Forrest Gump. Corre Forrest, corre, le decían en la película a Forrest Gump. Lo vi correr maratones siendo yo un niño y era yo su porrista principal. Constantemente me invitaba junto con mi hermana Anabel a comer Kentucky Fried Chicken, y para ser sincero, al principio él no me caía muy bien, pero ya que me invitó unas 3 o 4 veces a comer, ya me empezó a caer bien. Y me decía: Sergito, vamos a comer Kentucky. Y yo le decía: vamos. Se casó con mi hermana cuando yo tenía 12 años. Y tuvieron un matrimonio muy complicado, donde llegó a existir la violencia. Y Marco se hundió en el vicio del alcoholismo. E hizo de su vida y la vida de mi hermana un infierno. Ciertamente Jesús tenía un plan y estaba buscando a Marco, pero él no se dejaba. Él se hacía para un lado y para el otro, y Dios lo buscaba y él se hacía para un lado y para el otro. Constantemente llegaba mi hermana a dormir a la casa de mi madre porque se había peleado con Marco, y a los minutos después de que llegaba mi hermana a dormir a mi casa con mi mamá, llegaba Marco atrás y todos teníamos miedo y nadie abríamos la puerta. Pero cuando cumplí 16 años, por fin me atreví a abrir la puerta y confronté a Marco. Y eso se fue dando seguido. Algunas veces nos enojábamos, casi nos golpeábamos, pero otras veces también hablábamos de Jesús, y ahí Marco, alcoholizado, él en su conciencia adormecida, él escuchaba de Jesús, yo le hablaba de Jesús, y Marco terminaba llorando pidiéndole perdón a Jesús. Marco conoció a Jesús. Marco confesó a Jesús. Marco tuvo fe en Jesús. Y sus 2 hijos lo perdonaron, pero el alcohol hizo que su hígado no resistiera y Marco finalmente murió. Hay vidas que pueden tornarse en un gran infierno. El infierno ha llegado a este mundo y ha permanecido, se ha quedado. Satanás ha engañado, nos ha engañado a todos, nos ha timado a todos. Ha mentido y le hemos creído. Satanás engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén en Génesis 3 y les hizo creer que podían ser igual a Dios, y Adán y Eva creyeron, así como hoy muchos creemos y millones de personas caemos ante la tentación de querer ser como Dios. Así como a Adán y Eva le pasó, así nos pasa a nosotros. Queremos ser como Dios, nos vemos en un punto en donde no encontramos necesidad de Dios, no necesitamos a un Padre Celestial, no necesitamos a un Señor y Salvador, y caemos en una tentación, en esa tentación de la manzana. Ahí caemos, y ante tal arrogancia algo sucede. Cuando caemos en la arrogancia del fruto prohibido, algo sucede en nuestras vidas, y el egoísmo y el orgullo y la necedad nos ganan, y entonces ahí caemos en rebeldía, en ira, en pleitos, en celos, en contiendas, en berrinches, en drogas, en alcohol. Y eso, en el extremo podemos ver cómo se lleva, inclusive todos esos pecados caen en homicidios, en secuestros, en violaciones, en robos, en prostitución. La sociedad está caída. La sociedad está deteriorada, la sociedad está en declive. El engaño, el pecado, la muerte espiritual nos lleva a una esclavitud del pecado, y el pecado en muchas ocasiones nos tiene esclavizados.
Gálatas 5, 16, 21 dice, digo pues, dice Pablo, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están sujetos a la ley. Y luego Pablo nos recuerda y nos dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que son pasiones desordenadas sexuales, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice Pablo, como yo ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada uno de estos pecados traen un infierno a nuestras vidas. Yo he visto personalmente y de cerca cómo los celos pueden destruir matrimonios, acabar matrimonios y convertir matrimonios en un infierno. Yo he visto de cerca cómo un mal carácter puede hacer de un infierno una casa en la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Yo he visto cómo la inmoralidad sexual puede hundir a un joven en depresión y puede hacer que su entorno se convierta en un infierno. Y también he visto cómo las borracheras y el alcoholismo destruyen matrimonios, convierten matrimonios en infierno y vidas en infierno. Existe un infierno ya aquí en la tierra. Por naturaleza todos y cada uno de nosotros tenemos una naturaleza caída. Dijo el rey David, en pecado me ha concebido mi madre. Todos nacemos con una inclinación al pecado, somos carne y en esa carne se anida algo que se llama pecado y que nos separa de Dios. La carne está ahí, el pecado es concebido en la carne lo mima, lo consiente, lo alimenta, lo desarrolla, lo hace una persona adulta y el pecado cuando es adulto empieza a esclavizar nuestras vidas. Así como un niño se convierte en joven y un joven en adulto, así el pecado nos va esclavizando cada vez más. Juan 3:6 dice la palabra, lo que nace de la carne, carne es. Nacemos en la carne. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Nacemos en la carne y nacemos en pecado, pero Dios nos rescata a través de una nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Hoy todos estamos aquí porque queremos no vivir más en la carne, sino vivir en el Espíritu, y que esa lucha entre la carne y el Espíritu se torne de manera ganadora hacia el lado del Espíritu. No queremos seguir viviendo en la carne, queremos seguir viviendo en el Espíritu, porque el Espíritu hace la voluntad de Dios y ahí hay libertad y vida eterna. Todos, cada uno de los que estamos aquí, nadie decidimos y cada mañana y decimos quiero vivir en la carne, quiero vivir en los celos, quiero vivir en la mentira, quiero vivir en el soborno, quiero vivir en pecado. Nadie lo hacemos. Lo cierto es que esa lucha existe, pero también existe un nuevo nacimiento en Cristo a través de su Espíritu. Y cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, dice la palabra que nacemos de nuevo y todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo viejo pasa y somos un nuevo hombre, un hombre espiritual, un hombre en Cristo. Ahí está en Juan 3. Sin Cristo vivimos solo en la carne. Sin Cristo solo vivimos en pecado. Dice Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros vivimos solamente con el hombre carnal, el hombre caído que tenemos por naturaleza, no podemos agradar a Dios. Pero hay algo que se llama Espíritu, que está muerto por nuestros delitos y pecados, pero que Cristo viene y nos da un nuevo ser espiritual. Cuando tú vienes a Cristo, viene y algo sucede en tu vida, algo contundente sucede, y es que naces de nuevo en el Espíritu. Y ahora tienes un nombre espiritual dentro de ti, no solamente carnal. Y dice Pablo, remembrando otra vez Gálatas 5:16, que anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne.
Eso es lo que nos está enseñando Pablo. No vivan según tu hombre carnal, tu hombre caído, tu hombre pecaminoso. Ahora vive de acuerdo al Espíritu. Al Espíritu. Y hay una lucha que se contrapone entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y volvemos a leer Gálatas 5:16. Eso lo tenemos que tener en la mente dentro de la predicación. Digo pues, vivan según, ¿qué? El Espíritu. Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Qué es la carne? La carne es tu cuerpo físico y tu alma interna, tu hombre intangible, sin Dios. Eso es carne. Tú eres cuerpo, alma, y cuando vienes a Cristo eres espíritu. Pero sin Cristo el ser humano carnal, corporal y almático es carne, y ahí se anida el pecado. Pero cuando viene ese nuevo hombre espiritual que viene a través de Cristo Jesús, ahora no solamente eres carne, no eres cuerpo ni alma, eres también un espíritu, y hay una lucha entre ambos. Entonces dice aquí Gálatas 5:16, digo pues, vivan según el Espíritu, vivan según Cristo, vivan según el Espíritu Santo y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, que es pecado, se opone al Espíritu, que es la voluntad de Dios. Y el del Espíritu se opone al de la carne y se oponen entre sí. La carne está incrustado al pecado. Cuando la carne domina, cuando el pecado domina, cuando el hombre sin Dios domina, entonces viene el adulterio, la idolatría, las herejías, las envidias, las borracheras, los celos, los pleitos, las enemistades. Ahí viene todo eso. La carne pecaminosa trae un infierno al corazón del hombre. No importa la edad, el sexo, la nacionalidad, el trasfondo, la educación, el coeficiente intelectual, el nivel de estudios, el conocimiento teológico, la religión, no importa. El infierno no respeta a nadie. El infierno aplica tanto a borrachos como a adúlteros, como también para mentirosos, envidiosos y gente que no perdona. El infierno no respeta. El infierno llega como un torbellino, como una tormenta y viene a nuestros corazones y comienza a dominar. Y ahí está el infierno en este mundo, que se ha quedado en millones y en millones de personas, de corazones. Y trae desesperanza, y trae ansiedad, y trae depresión, y trae soledad. ¿Por qué? Porque por más buena onda que seamos, por más buenas personas que seamos, tenemos una naturaleza caída. Una naturaleza egoísta, obstinada, una naturaleza de orgullo. Nacemos en pecado, tal y como lo dijo el rey David, pero luego a los 9, 10, 11, 12 años comenzamos a practicar y elegimos pecar. Comenzamos la práctica del pecado. Comenzamos a elegir pecar desde esa edad, 8, 10, 12 años. Luego nos volvemos practicantes, expertos, y venimos ya siendo jóvenes y comenzamos a ser esclavos del pecado. Comenzamos a ser esclavos de los chismes, de la murmuración, de la crítica, de los pensamientos sexuales inmorales, de la mentira, del alcoholismo, de las drogas, y nos volvemos adultos sumamente dominados por el pecado. Somos esclavos del pecado. Todos y cada uno de los que estamos aquí necesitamos redención, necesitamos justificación, necesitamos perdón, necesitamos ser rescatados, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser salvados, necesitamos nacer de nuevo en el Espíritu. Hay hombres y mujeres atrapados en un infierno, hombres muertos espiritualmente sin Jesús y vivos espiritualmente también, que está su ser, aunque ya vino a Cristo, también está dominado por el pecado. Hombres enanos espiritualmente y que tienen un hombre carnal gigante. Y la culpa nos carcome. Hombres con 2 hogares, hombres con 2 familias, hombres con 2 realidades que ocultan.
y la culpa los carcome. Hombres secretamente viendo pornografía, jóvenes con masturbación compulsiva y mujeres coqueteando con hombres que no son su esposo y teniendo fantasías. El hombre está susceptible al infierno y al pecado. Y el lugar técnico del infierno físico sí existe. Pero aquí, hoy, hay un infierno en el corazón también de muchas personas. Y la realidad es que ese pecado trae un infierno. Y ese infierno que hay en el corazón de muchas personas es un espejo, es una proyección del infierno futuro, físico, que existe. Jesús habló más del infierno que de cualquier otro tema. Jesús habló del infierno como un tema toral en su mensaje. Cuando vino aquí y estuvo en su ministerio, si hubo un tema del cual Jesús hablaba, era del infierno. Porque Jesús nos quiere librar del infierno. El infierno es un lugar eterno, es un lugar donde el Espíritu Santo ya no está. Es un lugar donde hay millones y habrá millones de personas, un lugar de oscuridad, un lugar de tormento, un lugar de fuego. Dice Gálatas 5:21 que muchos no heredarán el reino de los cielos, ahorita lo leímos. Y estará mucha gente con otros millones de personas esclavizadas a la mentira, al genio, al mal genio, a la ira, al alcohol, a las drogas. Ahí estarán conviviendo por la eternidad. Así que el mismo Jesús nos advierte, nos avisa que no quiere que estemos ahí, nos quiere librar. De hecho, gran parte de por qué vino Jesús aquí a la tierra es porque nos quiere librar del infierno. Jesús hizo algo grandioso, algo espectacular, algo escandaloso, algo trascendental, para que tú y yo tengamos hoy no solamente la posibilidad de cancelar nuestro infierno futuro, físico, sino el infierno que estamos viviendo hoy en nuestros corazones. Jesús nos quiere librar y nos quiere dar vida eterna hoy. La vida eterna no quiere Jesús que comience un minuto antes de que te vayas al cielo como el ladrón en la cruz. Dios quiere que hoy comiences a tener vida eterna cuando nazcas de nuevo en el Espíritu a través de Jesús. Hoy tu vida eterna puede comenzar, no tienes que esperar a tu lecho de muerte a entregarle tu vida a Jesús, lo puedes hacer hoy. Hoy puedes empezar a vivir una vida eterna, una vida en la cual el Espíritu que Dios te regale no va a morir más y no va a depender más de un cuerpo perecedero. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió la posibilidad para que tú hoy y yo podamos cancelar el infierno en nuestros corazones? Todo comenzó en un pesebre en Belén, pero hoy no te voy a contar la vida de Jesús, te voy a contar sus últimas horas. Y sus últimas horas comienzan en una cena así, con copas de vino y pan como estas que están aquí. Hoy vamos a conmemorar la Santa Cena del Señor, cada uno de nosotros, y así Jesús estuvo con 12 de sus mejores amigos, de sus discípulos, en una noche cenando y partiendo el pan y bebiendo el vino. Ahí estuvo Jesús con 12 de sus discípulos que más tarde lo negarían. Después de ahí fue un huerto donde estaba al pie del Monte de los Olivos, donde había olivos. Era un paisaje hermoso, había pasto porque hay mucha humedad en esa área. Es un área maravillosa, es un área donde hay olivos preciosos con unos troncos impresionantes. Y ahí en ese lugar hermoso Jesús lloró. Y no solamente lloró, sino que sudó sangre y le dijo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí, precisamente ahí, después de esa noche, fue arrestado por un mini ejército de personas que bien pudo haber Jesús hablado y ordenado a sus millones de ángeles que vinieran y los acabaran, pero no lo hizo. Decidió tomar una decisión y decidió ir a la casa de uno de los religiosos del Sanedrín. Y después de visitar una casa de un religioso, fue a visitar a 2 gobernadores
Y después de visitar esos dos gobernadores y de volver por segunda vez con uno de ellos, lo pusieron en un patio y ahí fue inmolado como un cordero, como dice el profeta Isaías. Fue inmolado. Su carne estaba ahí expuesta, con su carne, su sangre, sus tendones. Ahí lo lastimaron, ahí lo abofetearon, ahí lo lapidaron y ahí le pusieron una corona de espinas. Y no solamente eso, sino que le escupieron en su cara y se burlaron de él. De ahí él sabía que su siguiente parada era cargar un madero de los dos que había para la cruz y cargarlo por una buena distancia, que por ahí se debate cuánto fue, pero lo que sí sabemos es que pesaba ese barrote aproximadamente 50 kilos. Y esos 50 kilos, con todo el dolor, pero poniendo su fe y su mirada en ti, fue y llegó hasta un monte que se llama el Monte de la Calavera, y ahí le clavaron en sus manos y en sus pies clavos de 18 centímetros aproximadamente, y estuvo aproximadamente 6 horas al lado de dos ladrones. Uno de ellos todavía, aparte de salvarnos a todos nosotros, también lo salvó y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, acercándose la hora sexta, ahí en la cruz, Jesús proclamó y dijo algo que cambió y cambiará la realidad tuya y mía y de esta humanidad. Dijo: tetelestai, tetelestai, consumado es, acabé la chamba, Señor. Y ahí se consumó su muerte, pero no solamente su muerte, sino también tu muerte y la mía. Porque con Cristo, dice Pablo, estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y ahora lo que vivimos en la carne, ya no, ahora lo vivimos en la fe y esperanza del Hijo de Dios, en el Espíritu. Y ahí en Cristo, cuando en fe vamos a la cruz con Él, y entonces no solamente Él resucita, sino nosotros también resucitamos con Él. Ahí viene una vida espiritual sobrehumana de poder. Ahí viene la victoria del cristiano, por su muerte y por su resurrección. Ahí viene la gran liberación. Jesús, después de haber hecho una declaratoria en el Seol, mientras José de Arimatea y Nicodemo preparaban su cuerpo, y ahí estuvo 3 días su cuerpo en la tumba, él en espíritu ya estaba abajo en el Seol, haciendo chamba, tarea, trabajando y liberando a toda la gente que estaba en un compartimento llamado seno de Abraham, que había muerto en fe y que era salva, y le estaba liberando para llevarla al cielo, con todo y el ladrón en la cruz. Eso fue a hacer Jesús mientras preparaban su cuerpo y estaba en la sepultura. Y al tercer día dice la palabra que Jesús volvió a su cuerpo y resucitó, y quitó la piedra. Y ahí se le apareció a más de 500 testigos por 40 días antes de ascender con el Padre. Hoy Él está a la diestra del Padre. Y aquí estamos tú y yo, sentados en una silla cómoda de una iglesia. Por cierto, todavía no quedan los aires, pero el próximo domingo ya no va a haber calor. Oiga, qué clase de Padre tenemos, ¿no? Nosotros aquí cómodamente, sentados, tiene cojincito la silla, hay aire. ¿En verdad tenemos esa clase de Padre? ¡Wow!
Murió por cada uno de nosotros, murió por cada pecado, murió por cada mentira, murió por cada mal pensamiento tuyo y mío. Y no solo eso, en una muerte de cruz, para que tú hoy estuvieras aquí, sentado cómodamente en una iglesia, y lo único que Él espera de ti es que le derrames tu corazón. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué cosa es esta? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Qué clase de Jesús hizo esto? Resucitó, resucitó, resucitó. El infierno se mudó a la tierra y Satanás engañó al hombre. A Adán y a Eva, a ti y a mí. El diablo nos mató, el diablo nos remató, el diablo nos dejó sin gloria, el diablo nos engañó, mató nuestro espíritu y el pecado nos dejó huérfanos, pero eso no se iba a quedar así. Cristo vino, nos redimió, nos justificó, nos cubrió, nos perdonó, nos santificó, nos salvó, vino a salvar a todos los pecadores. Vino a salvar a Marco el alcohólico, te vino a salvar a ti, me vino a salvar a mí, nos vino a salvar a todos. Amén y amén. En la cruz fueron clavados el adulterio, la fornicación, las pasiones desordenadas, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la envidia, los homicidios, las borracheras, el alcoholismo de Marco también. El alcoholismo de mi cuñado también fue decretado y clavado ahí. Cristo revirtió el infierno en la tierra. Vino a darnos vida espiritual. Vino a levantar el espíritu muerto y nos dio vida. Vino a borrar todos nuestros pecados, a echarlos hasta el fondo del mar, para que tú hoy nazcas de nuevo si le entregas tu vida a Él. Tu tarjeta de crédito puede ser saldada hoy. Él la puede pagar. De hecho, ya la pagó, pero necesita tu fe. Y ese estado de cuentas hoy puede quedar totalmente en ceros. ¿Cuánto costó? Mucho costó. Costó la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Hijo de Dios. Ahí se pagó tu maldad, ahí se pagó tu pecado, ahí se pagó tu falta de perdón, ahí en la cruz. Y Cristo, ahí en la cruz, de ahí fue a la tumba, pero la tumba, hubo algo que pasó, y es que la tumba no lo pudo retener, el pecado no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener, los reyes no lo pudieron retener, tampoco los gobernadores, tampoco el Sanedrín, tampoco los demonios, tampoco Satanás, tampoco el pecado, ni tampoco la muerte. Resucitó, 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 y la tumba está vacía, vacía. Amén. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos llevar una vida también de resurrección, una vida sobrenatural. Ya no vive más mi carne, mas vive Cristo en mí. Y el hombre espiritual que soy a través de Jesús, hoy está en posibilidad de dominar mi hombre carnal. Porque tu hombre carnal sigue vivo. Yo no sé si tu hombre carnal ahorita esté teniendo pensamientos diferentes a los de este mensaje, o esté distraído pensando otras cosas. Ese es tu hombre carnal. Si tú ahorita estás distraído, o si no estás recibiendo la palabra, entonces tu hombre carnal seguramente está dominándote. Pero tienes un hombre espiritual que se antepone y se anteponen el uno con el otro. La vida de resurrección que Dios
tiene para ti y para mí es una vida donde tu hombre espiritual puede dominar a tu hombre carnal todos los días. No es una batalla de un mes, no es una batalla de un año o una vez en la vida cuando le entregas tu vida a Cristo. No, el hombre carnal sigue vivito y coleando hasta el día que corporalmente mueras. Así que es una batalla diaria. Una batalla de todos los días donde tú te acercas a Jesús y le dices: Jesús, tú me regalaste un hombre espiritual nuevo, todas las cosas son hechas nuevas en ti, y yo apelo a mi hombre espiritual para que domine el changarro, y para que domine mis celos, y para que domine mi envidia, y para que domine mi crítica, y me enfoque en tu voluntad. Mi voluntad queda en tercer término. Tu voluntad es lo que yo quiero hacer. Así que hoy apelo, Señor Jesús, así es como oramos, o yo oro todos los días, a mi hombre espiritual, para que ya me deje de caer gordo ese hermano o esa hermana. Y yo ya no quiero que me caigan gordos, porque ese es mi hombre carnal. Mi hombre espiritual me dice: perdona, ama, el amor es sufrido, el amor todo lo puede. Y al rato mi hombre espiritual ya quiere ir con la hermana que me caía gorda o el hermano que me caía gordo y darles un abrazo, pero sincero, porque mi hombre espiritual está dominando a mi hombre carnal. ¿Por qué? ¿Cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que pasa eso? Dice 1 Pedro 1:3. Fíjate: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A qué nacemos de nuevo? En el Espíritu, ¿verdad? Nacemos de nuevo por medio de la resurrección a una nueva esperanza. ¿Cuál es esa nueva esperanza? Vamos a Gálatas 5:22. Aquí viene el cierre de la predicación. ¿A qué nueva esperanza nos llama el Señor? Sí, a una nueva esperanza basada en tu carne, en tu yo, en el Espíritu, ¿eh? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Fíjense, vamos, va amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahí, esos son los beneficios de la resurrección. Esos son los beneficios de la resurrección. Tienes una nueva naturaleza. Ya fuimos a la cruz con Cristo y ya resucitamos con Cristo en fe. ¿Para qué? Para tener una nueva realidad, y esa nueva realidad, así se llama. Así se llama tu nueva realidad por la resurrección de Jesús. Yo ya no soy una persona iracunda. A lo mejor a veces me enojo, pero ya no soy esclavo de esa persona iracunda. Ahora soy una persona bondadosa. Ahora el pleito se convierte en paz, el pleito se convierte en bondad, el adulterio se convierte en fidelidad, la ira se convierte en gozo y en mansedumbre, la envidia en templanza y los celos en benignidad. Eso lo hace una vida sobrenatural, y la vida sobrenatural se llama resurrección. Yo voy a la cruz con Cristo en fe. Jesús fue por mí, pero yo iba con Él. Y ahí, después de que lo llevaran a la tumba, yo también iba con Jesús en la tumba. Y cuando Jesús resucitó, yo resucité con Él. ¿Para qué? Para una vida sobrenatural, que es la que vimos ahorita. ¿Cómo le hago, pastor? Para vivir en paz, en gozo, en amor, en fe. Muérase. Muérase. Oiga, pastor, no, es que no puedo. No, es que no va a poder. Muérase. Vaya con Jesús a la cruz en fe y diga: yo ya no vivo más. Ahora Cristo vive en mí. Esa es la vida de resurrección. Y ahí, cuando nacemos de nuevo, el infierno sale despachado al abismo. El infierno no tiene más poder sobre nosotros. El infierno se muda y se va por donde vino, y Dios manda volar al infierno de tu vida. Ahí está.
Dale un aplauso al Señor. Ahorita vamos a, si me ayudas, vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a conmemorar y a recordar que Jesús derramó su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados y que su cuerpo fue quebrado, fue roto, para que tú y yo tengamos hoy vida. Él murió por ti y por mí, y eso es lo que vamos a conmemorar. Pero antes de comenzar con la celebración de la Santa Cena, a mí me gustaría decirte una oración que yo hice con Marco un día. Mi cuñado olía a puro tequila y estábamos afuera de la casa y yo tenía mucho coraje, yo quería golpearlo. Yo en verdad lo quería golpear porque había hecho sufrir mucho a mi hermana. Pero yo le hablé de Jesús porque yo ya conocía a Jesús. Y le dije, Marco, ya Marco, ya. Y le empecé a hablar con paciencia de Jesús. Dije, Marco, yo le he regado tanto, Marco. Tú no sabes mis pecados porque mis pecados son ocultos. Nadie los ve. Los tuyos sí, los ve toda la gente, pero los míos no. Pero son igual de malos que los tuyos. Y Jesús me perdonó, Marco. Y Jesús sí te da vida eterna y sí te puede transformar. Y ahí Marco, alcoholizado, empezó a llorar y nunca se me va a olvidar. Empezó a llorar y empezó a clamar a Dios por perdón. Y yo siempre dije, si Jesús salvó al ladrón en la cruz, claro que salvó a Marco también. Y yo tengo mi fe puesta en que el día que el Señor me llame, yo voy a ver a Marco y lo voy a abrazar. Lo voy a abrazar. Le voy a decir, Marco, aquí estamos, hermano. A pesar de tus fallas y de las mías, aquí estamos. Acabamos la carrera. Tú acabaste más golpeado a lo mejor que yo, pero aquí estamos. No importa que tan grande sea tu pecado, no importa que tan profundo sea el dominio que tenga sobre ti, lo que sí te puedo decir es que no hay pecado que Dios no haya vencido ya. Y tú lo que tienes que hacer es declarar y decir, Señor, yo creo en que tú ya venciste eso y yo voy a luchar y yo sé que vas conmigo. Iglesia, sí se puede. Iglesia, si yo estoy aquí, tú no sabes todos mis pecados que he tenido. Si yo estoy aquí, iglesia, claro que puedes. Claro que puedes, con todo lo que estés batallando. Así que hoy, iglesia, Jesús nos dice, como le dijo a Marta antes de resucitar a su hermano Lázaro, y le dijo, Marta, tranquila, tu hermano está muerto, pero tranquila, él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, y le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y hoy Dios te dice a ti que su Hijo Jesús es la resurrección y la vida. Y Jesús mismo viene y te dice y te lo revela a través del Espíritu Santo y te dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo lo soy. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén, 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 amén. Amén. Vamos a conmemorar la Santa Cena. El único requisito es que le entregues tu vida a Jesús. Es el único. No importa tu religión, tu credo,
tu trasfondo de pecado, no importa si eres prostituta, si eres drogadicto, si eres alcohólico, si eres mentiroso, no importa si tienes un pecadillo ahí de envidia, pues también el pecadillo de envidia te separa del Señor. Hoy te quiero decir que el único apto para poder perdonar tu pecado se llama Jesús. No hay otro. Y si tú le dices: Señor, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, perdona mi maldad, y yo creo realmente en que la cruz tiene poder, y no solo la cruz, porque la cruz no es nada, el que estaba en la cruz, Él, su sangre me limpia. Y no solo eso, sino que su resurrección me permite tener una vida de victoria. Y yo creo eso, Jesús. Y yo te agradezco con mi corazón, con tu alma, aquí en medio de una iglesia con aire acondicionado, con asientos cómodos, aquí en mi comodidad. Te doy gracias porque tú te incomodaste, tú te hiciste pecado, tú te hiciste injusticia por mí, Señor. Yo debería estar ahí, pero tú estuviste ahí. Yo estoy aquí, Padre, pasándomela bien. Pero hoy me quiero arrepentir y hoy te quiero entregar mi vida, Padre. Y te quiero decir: eres todo para mí. No me voy a soltar de ti. Gracias, gracias, gracias. Porque naciste, moriste y resucitaste. Y hoy estás a la diestra del Padre. Y un día regresarás. Y cuando yo muera, Padre, yo te veré cara a cara. Bendito sea tu nombre para siempre. Y si tú le haces esta oración al Señor, así de tu corazón, con palabras sencillas, nada de pomposidad, nada de lenguaje elevado, así sencillo, hasta balbuceando, Dios te va a escuchar y te va a adoptar como su hijo. Y van a nacer de nuevo en el Espíritu hoy. Así que, iglesia, mientras cantamos esta canción, ora y dile: quiero nacer de nuevo y quiero creer y me arrepiento. Así, donde estás, apacible, que no te importa el de enseguida. Y si lloras, no te importe que llores. Y si dicen: ay, mira, no, que no te importe nada. Nada, dile: Señor, me dejo ir en ti, Padre. Y hoy declaro que tú eres mi papá y que yo soy tu hijo, Señor. Por la sangre de tu Hijo tengo acceso al trono de la gracia y soy heredero contigo, Señor.